querido Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho gusto, @OppenheimerA. Cuéntanos, por favor, ¿cómo será el mundo de la pospandemia? Hola Cuéntanos. Fernanda, ¿cómo estás? Bien, qué gusto Fernanda, te saludarte. cuento que anoche tuve en mi programa de CNN al historiador y futurólogo israelí Yuval Noah Harari. Tú lo conocerás, es el autor del bestseller mundial Sapiens, de animales a dioses, un libro que desde que escribió ese libro lleva vendido más de 65 millones de libros en 65 idiomas. Imagínate, una especie de popstar de la historia y de la futurología. Bueno, lo tuve anoche en el programa de CNN y hablamos sobre el mundo de la post-pandemia. Y él me decía que, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo va a ser? Ya estamos, según algunos, llegando al principio del fin de la pandemia, ¿cómo va a ser este nuevo mundo? Y él me decía que por un lado va a ser igual. Por un lado no van a haber cambios visibles, enormes, de la noche a la mañana. Y es cierto, mira, yo te estoy hablando de Nueva York, vine a pasar el fin de semana de Nueva York y aquí ya está todo abierto. Sí, la gente va con cubrebocas por la calle, pero la vida, digamos, ya es totalmente normal. En cualquier restaurante tienes que hacer cola, en cualquier negocio tienes que esperar para entrar, o sea, ya hay una virtual normalidad. Pero él me decía, Fernanda, que lo que no es visible, pero lo que sí se está dando, es que aunque se está regresando a una normalidad aparente, él dice que el mundo va a ser mucho más desigual de lo que era en la prepandemia. Él decía que las empresas más avanzadas tecnológicamente y los países más avanzados tecnológicamente han avanzado muchísimo en estos 2 años de la pandemia, y la brecha entre las empresas y los países tecnológicamente avanzados y los que no lo están se está ensanchando enormemente. Y él me decía que él es más pesimista de lo que era hace 2 años, porque cuando empezó la pandemia uno pensaría que el mundo se uniría para combatir este flagelo. Y bueno, lo que pasó, como todos sabemos, es lo contrario. Se cerraron las fronteras, cada uno fue por su lado, los países más ricos acapararon casi todas las vacunas, al final empezaron a compartirlas con los países emergentes, pero lo que hubiera sido una oportunidad única en la historia, digamos, para unir al mundo en torno a una causa, bueno, no resultó ser así. Y entonces él dice que lo que estamos viendo es un aumento de la desigualdad, un ensanchamiento de la brecha entre los países ricos y los países pobres o los países no tan ricos. Y yo agregué al final del programa, después de la entrevista, y creo, Fernanda, que es un poco lo que corremos el riesgo de ver, no solo a nivel mundial entre los países, sino dentro de los países. Porque yo me estaba fijando días atrás en la nueva lista de billonarios de la revista Forbes. Fíjate que de los 400 billonarios más ricos de Estados Unidos, el conjunto de ellos aumentó su fortuna en un 40% el año pasado. Yo no podía creer cuando leí esa, pero tuve que leer 2 veces. ¿40% tan solo en el 2020? 40%. Válgame. 40%, o sea, mientras todos nosotros nos comíamos un cable, Exacto. los billonarios, los 400 billonarios más ricos de Estados Unidos en su conjunto, aumentaron su fortuna en un 40%. Y si tú empiezas a mirar con una lupa quiénes son los que más aumentaron su fortuna, bueno, son los fundadores, los dueños de las grandes compañías tecnológicas. A medida que la gente estaba en su casa comprando en línea, estudiando en línea, trabajando en línea, bueno, los grandes ganadores fueron las empresas tecnológicas que operan por Internet, que venden por Internet, y eso aumentó enormemente la brecha digital. Esto no es un fenómeno nuevo, Fernanda, venía ocurriendo, yo lo venía contando en mis libros, o sea, el mundo se está digitalizando, a medida que más compramos, más conocemos por Internet, más estudiamos por Internet, más películas vemos en Netflix, etcétera, etcétera.
las empresas tecnológicas están avanzando con más y las empresas que producen manufacturas no muy sofisticadas o los países que venden materias primas como el petróleo se quedan cada vez más atrás. Porque si tú te fijas, esos billonarios que aumentaron su fortuna un 40% el año pasado, todos ellos, casi te diría, prácticamente todos producen cosas que no se pueden tocar. O sea, el señor Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, produce algo que no se puede tocar. El señor Jeff Bezos, Lo el mismo. dueño de Amazon, producen algoritmos, producen programas de computación. Entonces, para mí, Fernanda, y puedo parecer un disco rayado esto porque lo vengo diciendo hace años, pero bueno, lamentablemente sin mucho éxito, si como países y como empresas y como personas no apostamos más a la ciencia, a la tecnología, a la educación de calidad, nos vamos a quedar cada vez más atrás. Como bien lo dices, Andrés, y además, mira, yo te conozco hace muchos años, Andrés, muchos años. Tú has tenido un nivel de conciencia en este sentido y en este tema, importantemente, desde tus libros, la congruencia con la que has hablado siempre. No sabes el éxito que tuviste el lunes pasado con el asunto de la educación. Toda la semana me llegaron mensajes, Fernanda, es preocupante lo que dice Andrés. ¿Cómo que la educación en México? ¿Qué va a pasar con esa generación perdida? Bueno, la gente preocupada, igual que con esa conciencia como tú la tienes. Y sí, Fernanda, porque mira, yo lo contaba, escribí todo un libro sobre eso que se llamaba Basta de Historias. Y ahí contaba mi sorpresa cuando fui a China, cuando fui a Corea, cuando fui a Japón, cuando fui incluso a India. Todos estos países tienen una cultura familiar de la educación. O sea, las familias, todas invierten su dinero y su tiempo en la educación de sus hijos porque saben que ese es el pasaporte para progresar. En nosotros, en nuestros países, lamentablemente, o sea, una familia clase media ahorra para irse a Disneylandia. O sea, no valoramos la educación de calidad, un título de una buena universidad o buenas calificaciones en cualquier universidad. Como sociedad no lo valoramos tanto como deberíamos valorarlo, al punto de que cuando México este año se salió del test PISA, la prueba internacional para jóvenes de 15 años, no hubo protestas en las calles. Yo, por lo menos, no supe de ninguna protesta masiva en México, ningún clamor social por el hecho de que México se salga de este test, que es la única forma de comparar a los estudiantes mexicanos con los del resto del mundo. Entonces, esto, Fernanda, es el equivalente a quitar a México del Campeonato Mundial de Fútbol. O sea, ¿por qué es importante que México compita? Primero, para saber dónde está parado comparado con el resto del mundo. Pero segundo, para que los futbolistas mexicanos sean más competitivos, sean mejoren. Si no tienen con qué compararse, si tú te quedas en tu barrio, si tú te quedas en tu pequeña fortaleza, nunca vas a prosperar porque no estás compitiendo contra gente tan buena o mejor que tú. Y eso es lo que pasó este año con la educación en México. Y bueno, yo por lo menos, por ahí se me pasó, pero yo no he visto ningún clamor social. O sea, tenemos que crear una cultura familiar, social, cívica de la educación y no esperar que los gobiernos nos den una mejor educación, porque los gobiernos no nos van a dar una mejor educación si no hay una presión desde abajo. No, y además no les interesa. La mayor parte de los gobiernos pues quieren borregos, ¿no? Bueno, una mente malévola pensaría eso. Podría haber quizás algo de eso en algunos gobiernos, de querer tener gente sumisa, votantes sumisos y controlables mediante subsidios para que voten por un partido por el resto de sus vidas. Pero
sea como sea así o no, Fernanda, si como pueblo no exigimos a nuestros gobiernos una mayor inversión en educación de calidad, nunca la vamos a tener, porque los gobiernos invierten cosas que se ven, que salen en la foto. Y la educación de calidad, el perfeccionamiento de maestros, el perfeccionamiento de directoras de escuela, esa es una inversión a 20 años o a 10 años. Esa no sale en la foto, esa no te gana una elección. Por eso es tan importante que haya presión social, presión cívica, para que los gobiernos inviertan en esas cosas que no salen en la foto, que no puede ir el político a cortar la cinta inaugural, pero que a la larga y a la no tan larga se convierte en un país, de un país mediocre a un país exitoso y próspero para todos. Pues como siempre, Andrés, poniendo el dedo en la llaga en los temas que tenemos que estar muy pendientes, el tema de la educación, el tema de de la pospandemia, ¿no? De cómo tenemos que afrontarla. Te mando un abrazo, Andrés querido, @OppenheimerA. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Fernanda. Gran Oye, abrazo. Andrés querido, en un minutito que nos queda, ¿cómo anda todo por Miami en relación a la pandemia? En Miami también han bajado los casos, y se ha abierto mucho la ciudad, pero por ejemplo, la gente, no mucha gente va con máscara por la calle, con cubrebocas. Acá en Nueva York estoy viendo mucho más gente con cubrebocas, pero hay una normalidad casi total ya, los restaurantes están llenos, los casos han bajado. Esperemos que no pase lo que pasó la última vez, que bajaron los casos, la gente salió a la calle, salió a cenar, y bueno, al rato hubo mucho más contagios y más muertes. Ahora parecería que están bajando. Pues acá ya estamos en verde, en la Ciudad de México. Andrés, a ver cómo nos va. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Andrés Oppenheimer.